Hola iglesia, bienvenidos. Ahí nos vamos conectando. Me faltaría la camarita para verlos así a cada uno en su casa. Pero bueno, si saludan sabemos que están ahí, que están conectados y eso está bueno. Bienvenida Cari, Johnny, Blanca, Cecilia, Ezequiel, bienvenido. Katy, muy bienvenida, qué bueno que puedas conectarte en este tiempo. Vamos a ir esperando, hay que se vayan conectando en el Face. Pau, bienvenida. José Luis. Graciela. Hola Luz, bienvenida. Silvina. Tengo acá un apuntador detrás mío, al costado. Hola Marisa, muy bienvenida, qué bueno que estás. Se nos va sumando más días a esta cuarentena. Hoy los chicos pudieron salir, por acá por casa se escucharon muchos chicos, no sé ahí por tu casa, pero se escuchaba en la calle que había ruido de niños dando vuelta y eso está bueno, está bueno. Bienvenida Mire, Marcela, muy bienvenida. Así que hoy los chicos pudieron salir y eso está bueno, un ratito. Que se hayan podido despejar, disfrutar de este día tan hermoso. Nos ha tocado una cuarentena llena de sol y nos hemos tenido que quedar adentro. Bienvenida Silvia, Karina, Toti, bienvenida. Susi, muy bienvenida. Qué bueno podernos conectar. Elsa. Y bueno, ahí sí, ya saludé. Sí, están todos saludados. Me miran, me van apuntando. Tendría que sacarme una fotito, pero fui saludando. Mía, bienvenida. Valen. Y ahí se van sumando. Qué bueno. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Vamos a tomarnos un tiempo para buscar de Dios. Creo que lo lindo sería en este momento poder cantar, ¿no? Se extraña esa parte, ese tiempo de la alabanza, de la adoración juntos como iglesia. Ahí Cami me dice sacale foto. Bienvenida Rosario, Santi, bienvenidos. Vamos a tomarnos este tiempo para orar, para buscar a Dios. Y ahí en tu casa donde vos estás, yo quiero invitarte a que puedas adorar y exaltar el nombre de Dios. Si podés cantar, hacelo. Yo no voy a cantar porque no quiero que me echen, pero si vos cantás y tu voz da para cantar, hacelo. Adoralo a Dios en la manera que vos sientas, pero vamos a tomarnos este tiempo para adorar. Si estás en familia, hacelo ahí en familia, que podamos cerrar nuestros ojos y podamos estar delante de la presencia de Dios. Señor, en esta tarde queremos exaltarte, queremos bendecirte. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de encuentro. Gracias, Señor, porque podemos confiar en vos, que vos estás ahí donde nosotros estamos orando. Vos estás acá con nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que vos nos das. Gracias porque estás en cada casa, en medio de cada familia. Gracias, Señor, porque vos sos real y te estás paseando y te estás moviendo donde están tus hijos. Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos, Señor. Y no solo eso, sino que vos te seguís moviendo a través de aquellos que después escuchan, Señor, los audios, porque vos estás en medio de tu iglesia, porque vos te movés en medio de la iglesia, Señor. Vos traes de tu presencia en medio nuestro. Gracias.
Adoramos tu nombre, eres digno de alabanza, eres digno de adoración, eres digno de ser exaltado. Oh Dios, bendito eres, bendito eres. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro papá, gracias por ser nuestro creador. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque vos conocés las cosas que nos inquietan, Señor. Vos conocés aquellas cosas que quizás tenemos necesidad en este tiempo, Señor, y no las hemos dicho a nadie. Señor, vos conocés nuestras emociones, vos conocés nuestros pensamientos, Señor. Gracias, Señor, pero vos no nos manejás como si nosotros fuéramos robots, Señor, sino que vos nos conocés. Nos conocés porque sos nuestro Dios, nos conocés porque sos nuestro papá, nos conocés porque sos nuestro creador. Señor, gracias. Y ponemos delante de tu presencia esas inquietudes, Señor, esos pensamientos, Señor, que quizás en este tiempo de cuarentena nos roban la paz. Quizás en este tiempo de cuarentena, Señor, nos roban la forma de pensar, Señor, con paz. Señor, nos están inquietando, nos generan ansiedad. Oh Dios, lo ponemos delante de tu presencia. Señor, ponemos delante de tu presencia nuestras necesidades, cada uno como familia, cada uno como persona, las ponemos delante de tu presencia, oh Dios, y te rogamos que vos estés obrando. Señor, movete ahí en cada casa, movete ahí en medio de cada hogar, de cada familia, en el nombre de Jesús, Señor. Que realmente podamos sentir en este día la presencia de tu Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Que hoy podamos sentir que vos estás en este momento, Señor, que rendimos culto a vos, que vos estás en este momento, que nos hemos juntado, oh Dios, para rendirte gloria, para rendirte honor, para exaltarte. Vos estás ahí, vos sos el homenajeado, Señor, vos sos el homenajeado, Señor, y como dice Apocalipsis, vos estás sentado en el trono está ocupado, Señor. Qué bendición saber que vos estás sentado en el trono, que vos estás ahí, que vos, el trono está ocupado, Señor. Quiere decir que vos estás en medio de tu pueblo, que vos estás reinando, que vos conocés, Señor, nuestras vidas, conocés de qué tenemos necesidad. Y en esta hora, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. En esta hora queremos exaltarte, Señor. Y quizás venimos algunos como medios abollados, Señor, por situaciones que hemos vivido, Señor. Pero así como estamos, Señor, queremos presentarnos delante tuyo y rendirnos delante de tu presencia y decirte, oh Dios, que te amamos, que te amamos, que te amamos y que vos sos lo que nosotros necesitamos. Bendito es tu nombre, bendito sos, bendito eres. Te queremos agradecer por estar acá. Paseate en medio de cada casa, paseate en medio de cada hogar, en el nombre de Jesús. Que podamos sentir tu presencia, tu perfume, perfumando, Señor, nuestras casas. Pero nosotros queremos perfumar tu altar, queremos exaltarte, queremos perfumar tu altar, Señor, y rendir nuestras vidas, y que ese perfume suba delante de tu trono como una ofrenda grata, agradable delante tuyo. Te amamos, oh Dios, te amamos, oh Dios, te amamos. Cuán grande y maravilloso eres, Señor. Gracias, gracias, amado Dios, bendito eres. Amén, amén, amén. Qué bueno es poder tomarnos tiempo de oración, poder tomarnos este tiempo para adorar a Dios juntos y aún para dejar delante de su presencia nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Hoy quiero compartirte una palabra que habla de que Dios es suficiente. Nuestro Dios es suficiente en todas las áreas, y como nosotros venimos hablando como iglesia, cultura del reino, el poder ser hijos de Dios y vivir esta cultura del reino es quizás conocer que en todas las situaciones que nosotros atravesamos, buenas o malas, Dios está en medio nuestro. Dios está en medio de esa situación. Y yo quiero que vos puedas buscar en tu Biblia, yo espero que vos puedas tomar nota y que no solo te dejes llevar, porque después están los audios y esto queda grabado. Cuando nosotros tomamos nota es como que empezamos a ser parte de eso que Dios nos está queriendo hablar.
¿no? Y empezamos a notar esos principios que Dios nos quiere decir. Yo quiero animarte a que puedas tomar nota y puedas buscar en la Biblia Génesis 17:1, que dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Génesis 17:1. Esta es la primera vez que en la palabra describe que a Dios como con este nombre, con este principio de El Shaddai. Y este nombre de Dios es un nombre que está como compuesto. Es por un lado la palabra El y por el otro lado la palabra Shaddai. La palabra El significa o se traduce como Dios, ¿no? Dios tal cosa, Dios tal cosa, ¿no? Y Shaddai se traduce en la palabra como todopoderoso, pero también se traduce que Dios es suficiente, que Dios es todo suficiente. Y también habla de que en el hebreo Shad significa pecho, ¿no? Y es como esa sensación o esa manera de ver a Dios, ¿no? Como que Dios nos sostiene en el pecho, así como los padres sostenemos en el pecho a nuestros hijos chiquititos y ellos reciben el consuelo y se sienten satisfechos, se sienten contenidos. Esa es la visual o la manera de representarse de Dios, ¿no? De que Dios es todo suficiente, que cuando estamos sobre Él y con Él, ¿no? Él nos cobija como porque somos sus hijos, Él nos está así resguardando como nuestro papá. Y esto es lo que significa la palabra Shaddai. Quizás algunos se acuerdan de que hay una canción muy vieja, yo me la acordé en la semana, la volví a buscar, ¿no? Que decía el Shaddai, el Ayón Adonai, y habla de 3 nombres de Dios, de 3 nombres que Dios tiene. Buscala, googleala, es un poquito vieja, pero ahí es reconocer a Dios como Dios es reconocer a Dios con esos principios de cómo es Él. Y qué bueno que nosotros podamos reconocer a Dios por estos nombres, podamos ver lo que esto significa, porque cuando nosotros reconocemos a Dios con estos nombres, lo que podemos ver es estas características de la forma que tiene de Dios, estos atributos que Dios tiene, ¿no? Y entonces nos revelan cómo es Él. Y podemos conocerlo mejor y podemos entenderlo también mejor. Una de las cosas que nosotros podemos ver en este significado de este nombre que Dios tiene, ¿no? El Shaddai, Dios es todo suficiente. Quizás no me voy a referir solo al nombre, sino a esta frase de que Dios es todo suficiente, ¿no? Que nosotros podamos declararlo, que nosotros podamos decir: Dios, mi Dios, este Dios que yo creo es todo suficiente. ¿En qué? En todas las áreas de mi vida Dios puede suplir todas mis necesidades y entonces yo puedo decir: Dios es todo suficiente, ¿no? Todo. Y cuando pensaba en esta palabra todo es todo. No sé cómo la podríamos decir de otra manera. Dios es todo, es completo, es como un entero. Dios es completamente todo suficiente. Otra de las cosas que iba recordando en la palabra, cuando nosotros a veces no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, ¿no? Nosotros decimos Dios es todo suficiente, pero la realidad es que hay momentos en nuestra vida que nosotros no tenemos en cuenta a Dios, y eso nos pasa a todas las personas, ¿no? Cuando no estamos teniendo en cuenta a Dios en nuestras vidas, dejamos de mirarlo a Él, y cuando dejamos de mirarlo, por más que Él nos está queriendo hablar, nosotros no lo estamos queriendo escuchar. Y quiero compartirte algunos ejemplos que están en la Biblia, algunos relatos, algunas historias que son verdaderas. Una es la historia de Abraham y de Sara. Dios les promete que ellos iban a tener un hijo y que ese hijo iba a ser su herencia, pero que a través de este hijo Dios iba a bendecir, iba a formar un gran pueblo,
¿no? Y ellos creyeron en esta palabra, pero no tuvieron mejor idea que al ver que la palabra de Dios pasaba el tiempo y la palabra de Dios no se estaba cumpliendo, no estaba llegando como ellos querían, ¿no? En el momento que ellos querían, pasaban y pasaban los años. En un momento evidentemente perdieron la paciencia. Y en ese perder la paciencia, una de las cosas que ellos hacen es que Sara le dice a Abraham que se junte con su criada y que con ella tengan hijos, ¿no? Dios les había prometido a ellos tener hijos, pero Dios, como no llegaba esta promesa de parte de Dios, entonces Sara toma la decisión de decirle a Abraham, juntate con Agar y tengan un hijo, y entonces así yo voy a poder tener hijos. Esa decisión fue tomada, eso está en Génesis, podés leerlo del 15 al 21, vas a encontrar esta historia, vas a encontrar este relato, y sucede esto. Agar tiene un hijo, y ese hijo es Ismael, y este hijo no es el hijo de la promesa que Dios les había hecho a Abraham y a Sara. Ellos se adelantan a esa promesa de parte de Dios y llegan a destiempo, no llegan en el tiempo que Dios tenía para ellos. Van a otro tiempo, van al tiempo propio, al tiempo personal, ¿no? Y no llegan al tiempo que Dios tenía para ellos. En este caso podríamos decir que ellos no fueron entendidos en los tiempos. No entendían el tiempo que estaban viviendo, no entendían en qué momento iba a llegar la promesa. De hecho, hay un momento donde ya eran muy ancianos, esta palabra no se había cumplido sobre ellos, y dice que llegan 3 hombres al lugar donde estaba Abraham y Sara, y les dice, el próximo año, cuando yo vuelva, Sara va a tener un hijo, ya va a haber tenido un hijo. Y ellos, dice que Sara se ríe y como que dice, no puede ser, esto es... A esta edad yo ya no puedo tener hijos, a esta edad yo no puedo estar viviendo esto. No cree en esa palabra de Dios. Y al no creer dice que se burla, se ríe, ¿no? Y hay consecuencias de eso, pero ellos deciden actuar por su propia cuenta y deciden ir por esa promesa que Dios les había hecho a su manera y no a la manera de Dios. Hasta el día de hoy, ese obrar que tuvieron Abraham y Sara, ¿no? Saraí, como dice la palabra, tiene consecuencias en nuestro mundo actual, hoy, en 2020. Hay otra historia que podés buscarla en Segunda de Reyes 5, que es la historia de Naamán, un hombre de ejército, un hombre con autoridad. Él tenía una enfermedad, y cuenta la palabra que este hombre decide, le dicen que si va a ver al profeta, el profeta puede hacer algo por él y lo puede sanar. Cuando llega a ver al profeta, dice que el profeta le dice que bueno, que vaya y que se tiene que bañar en el río. No lo recibe y le dice que se tiene que bañar en el río tantas veces y que entonces así va a ser sano. Y dice que Naamán se enoja mucho y dice, olvídate, yo no voy a hacer nada de esto, vine hasta acá y ni siquiera el profeta es capaz de salir y recibirme, así que yo me vuelvo a mi casa con todo lo que tengo. Y dice que la criada, la que le había dicho, vaya hasta Israel y vea que hay profeta y vea que Dios puede hacer algo por usted, le vuelven a hablar y le dice, pero Naamán, si te hubiera dicho algo más grande que tuvieras que hacer, ¿no lo hubieras hecho? ¿No hubieras hecho eso que te hubieran pedido? Entonces dice que Naamán como que vuelve, ¿no? Recapacita y dice, bueno, lo voy a hacer. Y se mete en ese río, ¿no? Y dice que cuando se termina de meter las 7 veces que le piden, dice que cuando sale, su piel está como la de un bebé. Y él recibe la bendición de parte de Dios, recibe la sanidad de parte de Dios. Pero este hombre estuvo a punto de perder su victoria y su sanidad por no considerar que la promesa que Dios le había hecho de que lo iba a sanar, la promesa que Dios había hecho, no creyó que esa palabra era suficiente para su vida. Lo mismo que Abraham
y que Sara. Ellos no creyeron que esta palabra era suficiente para su vida. ¿Cuántas veces nosotros desestimamos las promesas que Dios nos hace porque Dios, aparentemente para nosotros Dios se tarda? Entonces no creemos que Dios es suficiente, no creemos que su palabra es suficiente ante nuestras necesidades, ante las respuestas que nosotros tenemos. Desestimamos la palabra de Dios, desestimamos las promesas y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque no creemos que esa palabra es suficiente. Y Dios es todo suficiente para nosotros. Ellos estuvieron a punto de perderse la victoria, ellos estuvieron a punto de perder todo en su vida por no tener en cuenta la palabra de Dios para ellos. Si yo te invito a eso, lo podías leer, lo de Naamán lo podías leer en Segunda de Reyes 5, léelo porque vas a ver este proceso de la vida de Naamán hasta que él tomó esta decisión. Dios es más que suficiente. Ellos lo pudieron ver, pero estuvieron ahí de ver este poder de Dios. Estuvieron ahí de perder todo en sus vidas, porque estas promesas eran promesas que realmente impactaron y cambiaron la vida de estos hombres y de esta mujer. Vamos a buscar el Salmo 23:1, un salmo muy conocido. Todos, quizás muchos lo podríamos decir de memoria, pero lo vamos a leer. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Cuando yo voy delante de la presencia de Dios, cuando yo hago a Dios, a Jehová mi Dios, a Jesús mi Dios, y no como una religión. Hoy se escuchaba en la tele, en los noticieros, ¿no?, que en algunas partes del país han dado permiso para que las iglesias se pudieran reunir, pero de forma individual. Vos entrás a la iglesia y vos solo estás ahí en la iglesia, podés sentarte y orar, ¿no? Ese es como que en algunos lugares del país, menos en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y lo que es Capital Federal, no lo podemos hacer, pero en el resto del país las iglesias podrían estar abiertas de cualquier religión para que la gente entre y pudiese orar solo, ¿no? Tanta cantidad de personas pueden entrar y bueno, con un montón de protocolos. Pero lo importante de esto es que hoy decían, ¿no?, la religión. Y qué importante es que nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos al Señor Jesús. Y mirá lo que dice el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, todo es lo completo. De principio a fin, de punta a punta, tengo todo lo que necesito. Y cuando está hablando de todo lo que necesito, abarca todas las áreas de nuestras vidas. No es que solo abarca lo material, que quizás una de las cosas que podríamos decir que hoy está como en conflicto. Todo lo material, todo lo que es lo económico, todas estas situaciones económicas que está viviendo todo el país y todo el mundo. Pero cuando tengo a Dios como mi pastor, como aquel que es mi autoridad, como aquel que me resguarda, dice que tengo todo lo que necesito. En Él se suplen todas mis necesidades. Si Él está en mi vida, entonces tengo todo lo que necesito. Qué bueno es que nosotros como hijos de Dios podemos decir: tengo todo lo que necesito. Pero como te decía antes, a veces no estamos mirando a Dios de esta manera. A veces no estamos mirando, no estamos dejando que Dios entre en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios quiere entrar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Será por algo que Dios nos ha puesto en cuarentena? ¿Será por algo que Dios nos ha dejado en este tiempo en casa? Si bien ahora se están abriendo, ¿no?, y hay mayores trabajos porque la gente está saliendo, pero ¿será por algo que Dios nos ha dejado en casa? ¿Hemos tomado en cuenta todos estos días, 60 días llevamos, los hemos tomado en cuenta de que estamos adentro de casa?
Hemos podido hacer de Dios realmente nuestro Dios. Lo hemos podido vivir de esa manera. Hemos podido hacer que Dios es todo suficiente en todo lo que yo estoy necesitando. Vamos a buscar también 2 Corintios 12:9. Y dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cada vez Él me dijo. Quiere decir que ahí Pablo varias veces fue a decirle a Dios: Señor, necesito esto, Señor, esto me está doliendo. No dicen la palabra qué problema tenía Pablo. Si era una enfermedad, si era algo recurrente que venía a su vida, no lo está diciendo. Pero dice que cada vez Él me dijo, cada vez que Pablo fue bajo esta situación, dice que Dios le contestó: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Cuando yo como persona soy fuerte en lo que es orgullo, rebeldía, en mis propias fuerzas, ¿no? Que yo decido hacer las cosas y en mis propias fuerzas yo decido actuar, en mi propia voluntad yo decido actuar, en mi propio razonamiento. Y no quiere decir que no puedo razonar, que no tengo fuerzas, ¿no? Pero en mi propia voluntad, y no le doy lugar a la presencia del Espíritu Santo que actúe en mi vida, o que me enseñe, o que me guíe, que yo lo estoy haciendo bajo mis decisiones y no que estoy buscando las decisiones de Dios. Entonces yo no estoy siendo débil, como Dios le dijo a Pablo: en tu debilidad no estoy reconociendo que soy débil, me estoy haciendo fuerte en mis propias fuerzas, en estos orgullos, en esta fuerza, en este vivir independiente de Dios, en este vivir por fuera de lo que Dios tiene para mi vida. Entonces no voy a poder ver la gracia de Dios sobre mi vida. No va a estar ahí, no la voy a tener en cuenta. Y dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. O sea que cuando yo recibo la gracia de Dios y vivo bajo la gracia de Dios y vivo bajo el amor de Dios, pero sobre eso que es la gracia de Dios, la gracia es un regalo, algo que yo no me merecía. Eso es lo que Dios me da cosas que yo no merezco, y lo que Él me dio fue la salvación y la vida eterna. Dice que en esa gracia, eso es todo lo que yo necesito. Cuando yo desestimo esta gracia de Dios, estoy haciendo que Dios no es todo suficiente para mi vida. No estoy viviendo con este principio de decir Dios es todo suficiente para mí. No estoy viviendo en esa gracia, y Dios quiere que nosotros podamos vivir en esa gracia, nos podamos entender esa gracia sobre mi vida, ¿no? La verdad es que Dios me dijo varias veces en esta cuarentena, Débora, lo que necesitas es mi gracia, que te baste mi gracia. Y me fue fuerte, y lo tengo anotado muchas veces en mi cuaderno de oración de esta cuarentena. Lo que necesitas es mi gracia. En tu debilidad yo me hago fuerte, pero no son en las cosas que vos crees que sos fuerte, sino es en tu debilidad, en esas cosas que vos ves que sos débil, yo me hago fuerte. Mi gracia es todo lo que necesitas. Entonces podemos decir que todo lo que necesito, que Dios es más que suficiente para mi vida, para la mía, para la tuya. Dios es más que suficiente, es todo lo que estamos necesitando, es Dios. Lo otro que te quiero compartir es en Romanos 8, del 38 al 39. Es un versículo que seguramente conoces, que quizás en este tiempo también lo hemos hablado, y dice: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, nada
nos podrá separar, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada en todo lo creado, nada me puede separar del amor de Dios. Dios me ama, Dios te ama, y eso es incondicional, es inagotable. Ahora yo me puedo separar del amor de Dios. O sea, el amor de Dios no va a dejar de ser por mi vida, no va a dejar de ser por tu vida, no va a dejar de existir. El amor de Dios es todo suficiente. Fíjate que abarca todo lo creado, dice, todo lo que fue creado, dice que nada me puede separar del amor de Dios. Nada me puede separar, pero yo me puedo alejar del amor de Dios y puedo decirle, no me interesa. Es lo que hablábamos al principio, quizás en el tiempo de oración. Dios no me creó como un títere y me mueve como Él quiere para un lado o para otro. Él me dio la libertad de que yo pueda elegir, y yo puedo elegir separarme del amor de Dios. Todo lo que Él creó no me va a separar del amor de Dios, pero yo puedo elegir separarme del amor de Dios, porque Él me creó con la capacidad de tomar decisiones. Y en esa decisión que yo tomo y en esa libertad que yo tomo de decidir si quiero seguir a Dios o no quiero seguir a Dios, entonces cuando yo decido no querer aceptar seguir a Dios, estoy diciendo que Dios no es todo suficiente para mi vida. El amor de Dios es todo suficiente para nuestras vidas y nunca se va a apartar. Dice que fue revelado en Cristo. El amor de Dios fue revelado en su mayor expresión a través de Jesús, a través de la vida de Jesús, a través de la muerte de Jesús y a través de la resurrección de Jesús. Fue revelado el mayor amor por tu vida y por mi vida. Otro de los pasajes que te quiero compartir, hablando de esto, de que Dios es todo suficiente, es el Salmo 91, 1 y 2. También es un pasaje que en estos tiempos ha estado mucho en las redes, pero solo vamos a leer el versículo 1 y 2. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Dios es todo suficiente en la seguridad que yo necesito sentir. Él es todo suficiente en ese amparo que yo necesito como persona poder sentir. Todas las personas tenemos la necesidad imperiosa de sentirnos resguardados, de sentir seguridad. Cuando nos sentimos amenazados, nos está faltando algo, pero la palabra revela de cómo es Dios, Dice, el que vive, aquel que vive al amparo del Altísimo, aquel que sigue a Dios, aquel que está con Dios, aquel que hace de Dios su Dios. Dice, el que vive al amparo del Altísimo. Entonces Dios lo va a resguardar. Dios es mi seguridad. Entonces puedo decir que Dios es todo suficiente en cuanto a mi amparo y en cuanto a mi refugio, en cuanto a mi seguridad. También quiero compartirte Lucas 1:37. Nosotros las personas podemos decir de que hay imposibles. Para nosotros hay cosas que son imposibles, que nosotros no podemos hacer, que no podemos. Y mucho de estas cosas también se ha metido en nuestra mente. Los no puedo, los no sé cómo hacerlos, no puedo hacer esto, los no puedo. ¿Cuántos no puedos nosotros tenemos en nuestra manera de expresarnos, y en esa manera de expresarnos, en nuestra manera de declarar todo lo que no podemos hacer? Pero la realidad es que para Dios todo es posible, y esto está en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada que sea imposible.
Ni la muerte es imposible para Dios, porque Dios tiene el poder de resucitar. No hay ninguna situación que nosotros atravesemos que para Dios sea imposible. Ahora, para Dios no hay nada que es imposible, pero no significa que vamos a tener resultados como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Quiere decir que Dios todo lo puede hacer. Pero nosotros muchas veces declaramos que nosotros no podemos. Seguramente nosotros no podemos. Yo no puedo. Débora no puede. Pero Dios sí puede, porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando yo creo en esto, de que para Dios no hay nada imposible, y yo creo en este Dios, de que en Él no hay nada imposible, que no hay una situación que yo atraviese, que no se pueda, que no pueda tener una solución, pero no a mi manera, sino a la manera de Dios, entonces yo puedo decir que para Dios no hay imposible. Y puedo también declarar de que Dios es todo suficiente. Dios es todo suficiente. También te quiero hablar de que Dios es todo suficiente en la justicia. Hoy escuchamos muchas noticias de injusticias. Hoy nuestro mundo está rodeado de injusticias, nuestro mundo está atravesado de injusticias, de cosas que se ven que son injustas. Pero injustas depende para quién, depende con la creencia que cada uno tengamos, ¿no? Depende de lo que cada uno pensemos va a ser injusto. Hay injusticias, en nuestro mundo hay injusticias, y llevado a la palabra de Dios, entonces decimos que en nuestro mundo hay injusticias, que se están viviendo injusticias. Y quiero que podamos leer primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El único que tiene el atributo de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad es Dios, a través de Jesús. Es el único que nos puede perdonar todos nuestros pecados. Yo tengo que perdonar y puedo perdonar a aquellos que me pueden dañar, a aquellos que me han dañado, pero el único que me puede librar de todos mis pecados y que me puede dar vida eterna solamente es Jesús, y solamente es a través de Jesús. Entonces Dios es todo suficiente para la justicia. Dios es todo suficiente para perdonar mis pecados. Y el último versículo que te quiero compartir es el Salmo 145:17, que dice: el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. ¿Cuántas veces habrás pensado que Dios es injusto? Quizás en este tiempo de cuarentena, por la situación que estás atravesando, quizás por economía, quizás por enfermedad, quizás por lo emocional, por la situación que estés atravesando. Quizás estás pensando que Dios es injusto, pero su palabra declara en un montón de versículos, pero yo tomé que dice: el Señor es justo en todos sus caminos. En todo el andar que Dios tiene, Dios es justo y bondadoso en todas sus obras. Todo lo que Dios hace es justo y es bondadoso en todas sus obras. Entonces podríamos terminar diciendo que Dios es más que suficiente aún en la justicia. Que Dios es todo suficiente en medio de la justicia. Cuando vivimos en un mundo que es injusto, que se toman decisiones que creemos que son injustas, podemos decir que Dios es suficiente. Y con esto podríamos decir que todo lo que necesito es a Dios. Y con esto podríamos decir que todo lo que realmente como persona estoy necesitando es a Dios. Que Dios es suficiente para mi vida. Y quiero leerte al final lo que significa esta palabra suficiente. Si la buscas en el diccionario dice: bastante para lo que se necesita. Dios es suficiente.
es bastante, es todo lo que nosotros necesitamos. En cada una de las áreas de nuestra vida, Dios es suficiente. Dios es el Shaddai, aquel que se presenta como el Dios todopoderoso, el Dios suficiente. Qué bueno que es saber que Dios es todo suficiente, que todo lo que estamos necesitando en este tiempo. Y quizás vos me digas, bueno, pero mis necesidades materiales no han sido suplidas. Y puede ser que algunas de tus necesidades materiales no han sido suplidas. Pero cuando nosotros podemos atravesar las necesidades que tenemos con Dios, entonces podemos decir que Dios es todo suficiente. Yo quisiera invitarte a que podamos orar y podamos decirle a Dios en este tiempo que Él pueda hacer todo suficiente en nuestras vidas, que nosotros podamos reconocerlo a Él como este Dios todo suficiente. Realmente necesitamos de su presencia, necesitamos que Él se mueva en medio de nuestras vidas como ese Dios todo suficiente. Yo te invito a cerrar tus ojos y también quiero invitarte que si vos nunca oraste y le pediste perdón a Dios o no los conoces a Dios como este Dios todo suficiente, como este Dios que dice el Shaddai, el Todopoderoso, yo quiero invitarte que vos puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, escuchando. Cerrar los ojos para nosotros es para no distraernos. Podemos orar con nuestros ojos abiertos y podemos orar caminando y podemos orar en la forma que estés, pero solo lo hacemos para no distraernos y poder estar pensando en Él. Señor, queremos agradecerte porque vos nos encontraste a nosotros. Señor, queremos agradecerte por lo que vos haces por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Dios de esta manera. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos este atributo de Dios, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es todo suficiente. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Dios como el Shaddai. Te alabamos y te bendecimos. Que en esta semana podamos vivir esta verdad. Que en esta semana podamos experimentar este atributo que te hace que sos todo suficiente, que todo lo que necesitamos está en vos. Vos sos el principio y el final, vos sos el alfa y el omega. Señor, gracias por eso. Quizás no llegamos a entender todo lo que esto significa, decir que vos sos el principio y sos el final. Pero vos sos el iniciador de todas las cosas, vos sos el que nos ha creado, nos ha llamado, nos ha dado un propósito. Vos sos todo suficiente. Todo lo que nosotros estamos necesitando en este tiempo de recursos, de salud, de paz mental, de salud mental, todo lo que estamos necesitando en nuestras emociones, en el equilibrio, en el ser una persona, en el sentirme alguien, eso está en vos. Señor, y también oramos en este momento. Señor, pidiéndote por aquellos, oh Dios, que quizás en este tiempo se están reencontrando con vos y te están empezando a conocer. Señor, oramos por aquellos que están teniendo este encuentro con vos y te están empezando a conocer. Señor, que puedan conocer al Dios todo suficiente, al Dios que todo lo puede hacer. Señor, que puedan conocerte a vos como el libertador, como el salvador de sus vidas. Oh sí, Señor Jesús, que puedan conocerte a vos como el Salvador de sus vidas, en el nombre de Jesús. Y si vos estás por primera vez escuchando y estás conociendo a Jesús, yo te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Y quiero invitarte a vivir a mi vida y quiero pedirte que vos me perdones y me salves por vivir en esta vida apartado de vos. Quiero conocerte a vos como el Dios todo suficiente. Quiero conocerte a Dios como ese Dios de oportunidades, como ese Dios que trae paz y que llena el alma y que llena el espíritu y que sacia todo mi ser. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, revelanos al Padre en este tiempo. Espíritu Santo, que no nos olvidemos
de las promesas que Dios nos ha hecho. Que no tratemos de hacer las cosas a nuestra manera, sino que tengamos la paciencia de esperar y de hacer las cosas en los tiempos que vos querés que lo hagamos. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y yo te doy gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana de experimentar tu presencia de esta forma, el Dios todo suficiente. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Y también quiero invitarte a que podamos tomarnos un tiempo para exaltar a Dios, para adorarlo. Ahora va a venir la música. Tiempo de iglesia, tiempo en el cual nos juntábamos, podíamos estar juntos físicamente. Adoralo ahí donde estás, adoralo al que vive. Déjate apasionar por este Dios que es todo suficiente. Declaralo ahí en tu casa. Déjate apasionar por el que vive. Que vos captures nuestros corazones, Señor, que
exaltalo ahí donde vos estás. Lo reconocemos. Reconocemos su majestad sobre nuestras vidas. Sí, Señor, si te tenemos a vos, lo tenemos todo. Vos sos más que suficiente, oh Dios. Vos sos más que suficiente, Señor. Señor, si te tenemos a vos, lo tenemos todo y podemos decir que vos sos más que suficiente. Todo lo que necesitamos está en vos. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. Amén, amén. ¡Wow! Qué lindo sería poder cantar todos juntos, ¿no? Se extrañamos mucho todo eso. Algunos que se han ido conectando, Omar y Olga, bienvenidos, Nari y Javier. Ay, me pensé que hice lío. Sí, hice lío. Ahí vamos. Pao, bienvenida. María Elena, muy bienvenida. Ángela, qué bueno que se fueron conectando. Laura. Alberto, bienvenido. Ahí estaríamos. Carmen, bienvenida. Alianza Carué, Shirley, muy bienvenidos. Martín, muy bienvenido. Qué bueno que nos podemos juntar. Ahí estaríamos. Y creo que acá, bueno, no quiero hacer lío, así que si sigo tocando siento que se me van. Dios te bendiga. Acordate que de lunes a viernes tenemos este tiempo de devocional a las 9:30 de la mañana y después martes, jueves, 6:30 de la tarde compartimos la palabra. El Señor te bendiga y nos vemos en la semana.